conmigo aquí en el estudio mi buen amigo y tocayo, Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Tocayo, un gusto como siempre venir a platicar aquí contigo. Pues fíjate que hoy quisiera tocar el tema de AMSA, que está en el ambiente, sobre todo en el ambiente mediático. Muy interesante lo que ha estado sucediendo en estos últimos días, sobre todo en aras de estas órdenes de aprehensión que se giraron en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y obviamente la aprehensión de Alonso Ancira en España. ¿Por qué es importante esto? A mí siempre me gusta mucho ir un poco hacia atrás para ver, digamos, analizar hacia adelante, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene Altos Hornos de México? Es una empresa fundada en los 40 en México. Siempre tuvo algún tipo de, digamos, cuando estaba la sustitución de importaciones, pues México consumía gran parte del acero de parte de la industria nacional y durante todas estas décadas ha sido protegida de alguna forma por el gobierno mexicano, por el Estado mexicano a través de los aranceles y este tipo de cosas. ¿Qué pasó en los 80s? Pues tuvo una crisis muy fuerte porque depende justamente de los precios, de los incrementos y decrementos del precio del acero. Y justamente en los 80s pues enfrentó una crisis bastante fuerte, pues se durmieron en sus laureles, por así decirlo, y el gobierno estatizó a AMSA. En los 90s, ya cuando un gobierno neoliberal, por así decirlo, de Carlos Salinas de Gortari, lo privatiza en el 91 y entonces pasa a manos de este empresario Alonso Ancira de Coahuila, quien pues le inyecta capital, pero capital prestado. Sí. Al final no era capital propio, era capital prestado de un síndico de bancos, un sindicato de bancos, por así decirlo, en donde le inyectan alrededor de 2.200 millones de dólares, que es justamente la deuda que él tuvo al momento en que existió la suspensión de pagos. Ante todo esto, pues obviamente... Que además, cuando entró la nueva ley de bancarrotas, todavía alcanzó a cogerse a la anterior en donde decías, pues si no se puede pagar ni modo. Pues ni modo. Sin concurso mercantil. Exacto, pues ya. Y lo litigas por los siglos de los siglos, ¿no? Así que, digamos... lo podemos resumir así, un empresario polémico, un empresario que sin duda alguna... Luego se fue a Israel, ¿no? Así se fue a Israel. Porque no tenemos tratado de extradición, sino lo extraditaban por fraude. Así es, tenía un adeudo fiscal, un crédito fiscal con Hacienda que no fue pagado en su momento. Y todos estos factores obviamente hicieron que, pues como pasa muchas veces en nuestro país, se fuera un rato al extranjero, lo litigaran aquí mientras, y ya que las condiciones estuvieran un poco más tranquilas, por así decirlo, se regresara a México. Ahora, sin duda alguna, yo creo que el resumen aquí es que es un empresario polémico, ¿no? Y además, digamos, lo que hoy lo tiene detenido en España es que le habría vendido una planta de fertilizantes a Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya era el director general. Se le habría vendido a un sobreprecio importante porque los datos hablan de más de una década que no operaba esa planta. Así es. Y luego hizo unas transferencias, según se sabe, según investigaciones periodísticas, a Odebrecht a través de unas empresas offshore que alimentaban toda la operación de corrupción de Odebrecht, y finalmente pues eso tiene órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y por otro lado pues a él detenido, y que el presidente finalmente digamos publicó ahí un tuit, Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y dijo: por orden del presidente tengo que descongelo las cuentas de AMSA, porque de otra forma son 20,000 puestos de trabajo, me parece que el 15% del PIB de Coahuila, pero además decía Santiago, pues eso no lo determina un juez, ¿no? No es orden del presidente, pero bueno. Así es, pues, entonces, digamos, se conjuntan varios factores. Primero, digamos, el aprovechamiento de bienes, por así decirlo, públicos o concesionados por parte de un empresario utilizando estas palancas políticas, y posteriormente, pues obviamente este tipo de escándalos de corrupción con Emilio Lozoya, que son verdaderamente pues aberrantes por la, digamos, el sobrecosto que se vendió esta planta de fertilizantes, que por cierto, pues tú lo dijiste muy bien, estaba hecha chatarra, dicen que tenían maquinaria de 30 años que no se utilizaba, que ya se había por supuesto depreciado, y no obstante la depreciación de la maquinaria, lo vendieron como si estuviera nuevo. Eso pues causó un desfalco al erario público de alrededor de 700 o 750 millones de dólares en su momento.
todo esto pues habla entonces de pues ciertas especulaciones que se pueden tal vez rascar de ahí. Primero pues tal vez querían inyectarle dinero posiblemente a AMSA, para pues, que sobreviviera ante la posible debacle de los commodities, del acero. Esa puede ser una opción. La segunda pues es el amigazgo. Ninguna de estas es excluyente una de la otra. Sí, porque además está, bueno, todos muchos temas, ¿no? El helicóptero que compró Petróleos Mexicanos, que se utilizaba para ir del departamento de Emilio Lozoya a las oficinas de AMSA, ahí llegaba. Y 40 y tantas, creo pues, que era su trayecto diario, ¿no? O sea, normal, en vez de irse en coche diario, como todos los demás. Así es. Entonces, ¿por qué no en helicóptero? Así es, entonces todo esto al menos deja un sabor de boca pues muy agrio en términos de lo que se hizo con el erario de Pemex y sobre todo el erario público en aras de pues posiblemente salvar a una empresa. No sabemos qué hay detrás, habría que... Porque además ya pensaba regresaba meses de regresar a los mercados, ¿no? AMSA, sí iba... De hecho, ya estaba, creo que fuera de, habría que revisarlo, pero estaba fuera de la suspensión de pagos. Exacto, y ya podía había limpiado, regresar, etcétera, pero exacto, seguramente necesitaba una inyección de capital y pues la perfecta excusa era justamente, pues te voy a vender chatarra y la vendemos a sobreprecio, ¿no? Ahora, dentro de Pemex es importante saber que las decisiones de esta naturaleza se toman no por el director general por sí mismo, sino como cualquier otra empresa de este nivel o cualquier otra empresa, digamos, que tiene una estructura corporativa, se utiliza al Consejo de Administración para aprobar mediante voto, digamos, colegiado, este tipo de transacciones. Habría que ver también quiénes votaron a favor y cuál es el razonamiento de ellos. Claro, por eso, porque además hay que decir que el Consejo de Administración de Pemex son 5 miembros, digamos, del gobierno. Ahí pues no la tenía difícil Emilio Lozoya, que estaba bien posicionado en el gabinete de Enrique Peña Nieto, y 5 independientes, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya he escuchado por ahí a Carlos Meyer Serra, que es un intelectual de primer orden, además académico, etcétera, y él en la decisión de Fertinal, porque después compraron otra, ¿no? Él era consejero. Él era consejero y él rechazó. Claro. Pero en la anterior parece que en los términos en los que se planteó, pues no estaba tan claro. No estaba tan claro, pero digamos, yo creo que son temas que se tendrán que ir dilucidando, sobre todo para saber pues cómo han funcionado la gobernanza, porque justamente pues la idea es que no ocurriesen este tipo de cosas con un consejo de administración pues que sea realmente independiente, ¿no? Así es, y bueno, desafortunadamente ahorita estamos hablando de que Pemex está quebrado y si llegaba quebrado de hace años, ¿no? Yo creo que en el momento en que se hizo esta transacción, 2013 más o menos, Pemex estaba viviendo tal vez una alta de los commodities del petróleo, es decir, una alta del barril del petróleo, entonces tenía un poco más de liquidez. Sin embargo, pues como cualquier otra empresa que lidia con y este además tipo de cosas, he platicado con gente del sector petroquímico y no era mala idea dejar de importar fertilizantes, ¿no? Claro. Era muy importante. O sea, el diagnóstico no era malo. Claro. El tema es que pues se la volaron, en otras palabras, ¿no? Así es, mi querido tocayo. Así es que, pues veamos qué pasa, a ver si efectivamente pues procede la extradición, porque digamos este tipo de cosas se tardan mucho, procede la extradición y posteriormente pues la vinculación a proceso y este tipo de etapas del proceso penal, que pues generalmente y por experiencia digamos que hemos visto todos los mexicanos a raíz de distintos otros escándalos de corrupción, va a tardar un poco más, ¿no? Así es, y AMSA por lo menos parecería que no va camino a desaparecer porque con las cuentas congeladas no tenía mucho que hacer. Y 22,000 empleados. Sí, también, sí. ¿no? Así que gracias, tocayo. A ti, gracias. Vamos a hacer